Bienvenidos a CCI Panamá. Estamos agradecidos con el Señor de poder contar con su visita, con su sintonía, unirse a nosotros en nuestros estudios de la Palabra de Dios y en este momento tan particular de la vida que podemos decir qué bueno es Dios, que en medio de toda circunstancia Él está con nosotros, Él nos protege, Él provee para nosotros y Él nos cuida, independientemente del lugar del mundo en donde nosotros estemos. Quiero comenzar en esta hora, antes de entrar en la palabra de Dios, con una palabra de oración, para pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que Él nos hable, que Él nos fortalezca, que nos edifique, que abra nuestro entendimiento y que la palabra, como siempre, sea de provecho para nuestra mente, para nuestro espíritu y para nuestro corazón. Señor, te damos gracias en este día, este hermoso día que tú nos regalas, porque en ti todos los días son hermosos, independientemente de la situación. En ti encontramos paz, en ti encontramos fortaleza y en ti encontramos dirección. Hoy necesitamos paz, Señor, necesitamos entender la paz que viene de ti. Por eso te pedimos que nos hables en esa dirección por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En esta ocasión, quiero hablar con ustedes acerca de necesitamos tener paz. Cuando se habla de paz, se piensa en muchas cosas. Se piensa sobre todo en esta sensación en la que todo lo siento bien. Y usualmente cuando uno piensa en paz, piensa en sentirse bien, en que se liga el concepto de paz con las emociones. Pero yo quiero que veamos, de acuerdo a la Biblia, cuando hablamos de necesitamos tener paz, podemos concentrarnos en dos aspectos de la paz. Está por un lado la paz con Dios, y por otro lado, la paz de Dios. Y al ver estos dos conceptos, nosotros podemos apreciar, podemos decir, Dios, yo necesito realmente tener tu paz, tener paz contigo y tener tu paz dentro de mí, en mi corazón, en este momento de mi vida. Quiero que me acompañen a la carta de Pablo a los Colosenses. Iba a mencionar Tesalonicenses, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. A los Colosenses, en el capítulo 3, voy a leer el verso 15 como fundamento de lo que vamos a estar desarrollando. Dice el verso 15 de Colosenses 3, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Miren, dice, y la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Aquí nos encontramos con dos palabras que son fundamentales en nuestra apreciación acerca de la paz. En primer lugar, la misma palabra paz. La palabra paz significa no necesariamente sentirme bien. La palabra paz significa integridad. Miren qué conceptos tan particulares. La palabra paz, entre sus acepciones, significa estar íntegro, estar completo. Cuando algo está íntegro es porque no le falta nada, no le falta ni una pieza, y se habla de paz y se le menciona como una condición de integridad, algo que está completo. También se define paz como un bienestar perfecto, tranquilidad, quietud. Ahora, miren esta definición, dice un bienestar perfecto. Aquí comienza nuestra primera paradoja o contradicción, porque nosotros los seres humanos no podemos producir por nosotros mismos algo que sea perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de producir paz, de tener paz, de encontrar técnicas, herramientas, recursos, metodologías que nos hagan sentir bienestar, encontramos la primera limitación, porque nada de lo que nosotros producimos, aunque suene bonito, puede traernos un bienestar que sea perfecto. Entonces comenzamos entendiendo que lo perfecto solo lo puede producir Dios. Entonces aquí nos damos de frente con la primera arista que tiene el concepto de paz. La paz
más que un estado mental, porque hay quienes dicen, bueno, es que la paz es un estado mental, la paz tiene que ver con la satisfacción, si tengo lo que yo necesito, entonces yo puedo tener paz. La paz que produce el ser humano, esta sensación de bienestar, de tranquilidad que producimos nosotros, realmente está condicionada a las circunstancias. Nos sentimos bien si tenemos algo que nos brinde seguridad. Tiene que ver, por eso hay tantos recursos que se ofrecen y tantos conceptos que se ofrecen alrededor del mundo. Fíjense cómo se habla. Uno, para sentirnos seguros en la casa, para tener paz, tenemos seguro contra incendios, seguro contra robo, tenemos seguro de vida, seguro para el carro, tenemos seguros, mientras más seguros pensamos, más seguros estamos, entonces más tranquilos podemos vivir. Si tengo una cuenta en el banco, si tengo un ingreso fijo, si tengo algo que viene de afuera, entonces yo puedo decir, me siento tranquilo. Y luego también aprendemos diferentes tipos de técnicas o de prácticas de respiración, de meditación, de cómo pensar para decir, bueno, esto me hace sentir quieto, me hace sentir tranquila, esto me da paz. Fíjense cómo lo que nosotros hacemos, producimos, realmente está en la limitación de que depende de lo que sucede afuera de nosotros, de cómo están las circunstancias, cuáles son las condiciones que a nosotros nos hacen sentir seguridad y pensamos, si tengo seguridad en mi entorno, si tengo seguridad en lo que tengo, entonces yo voy a tener paz. Pero chocamos con la definición misma del concepto paz, porque dice que la paz es un bienestar perfecto y lo que es perfecto solo lo puede producir Dios. Luego hay un segundo concepto en este texto bíblico que es el verbo gobierne. Dice que la paz de Cristo gobierne. En este sentido, el apóstol Pablo utiliza en esta carta y en otras de sus cartas, utiliza una forma muy interesante, una forma verbal que llamamos imperativa. Una forma imperativa no es una petición, no es una afirmación en sí, es una forma gramatical que implica una orden, un comando, algo que se tiene que hacer. Es más que una exhortación o un consejo. A veces cuando uno da consejos, uno le dice a la persona, si quieres, si te parece bien, tú pudieras hacer esto, hacer esto, hacer esto. Pablo no se dedica a dar consejo en cuanto a cómo vivir la vida de Dios o la vida en Dios o la vida cristiana, sino que básicamente da una orden. Él dice que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Y aquí cuando hablamos de gobierne, estamos hablando de lo que tiene dominio, de lo que ejerce autoridad sobre algo o sobre alguien. Entonces está diciendo que lo que tenga autoridad sobre tu vida, sobre tu corazón, y ahora vamos a ver el concepto corazón, lo que tenga autoridad sobre ti, sobre tus pensamientos, sea la paz de Cristo. Entonces, dice, estamos llamados a vivir, a tener paz, pero no la paz imperfecta que produce el mundo. Cuando decimos el mundo nos referimos a cualquier cosa que no sea Dios, que no provenga de Dios, incluyéndonos a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestra manera de pensar, a nuestras sensaciones. Está diciendo, tienes que vivir en paz, y tu corazón y tu vida debe estar gobernada por la paz, pero por la paz que viene de Dios, la paz de Cristo. Entonces, el apóstol está diciendo que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Cuando habla de corazones, no está hablando del músculo cardíaco. No es un concepto físico. Muchas veces en la Biblia encontramos que se habla del corazón como el asiento de las emociones, de los pensamientos, de la intención, de la personalidad, del interior de un ser humano, de una persona. Entonces, por eso cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
Está hablando de guarda la intención, guarda tu integridad, guarda lo que hay dentro de ti. Cuando dice, Jesús dijo, no se turbe su corazón ni tenga miedo, otra vez está hablando de este ser interno dentro de nosotros, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y a eso se refiere Pablo cuando dice que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Entonces está dándonos una orden, nos está dando un imperativo, nos está diciendo vivan en paz, tengan paz, que la autoridad sobre sus vidas sea la paz de Cristo. Entonces uno dice, qué bonito suena. Hay expresiones en la Biblia que uno puede decir, qué bonito suena. A veces escuchamos una predicación y decimos, qué bonito mensaje, qué lindo mensaje. Pero la palabra de Dios tiene una mayor intención que quedarse en lo bonito que suena o en lo lindo que suena. Realmente lo que quiere es transformar nuestra vida desde adentro, cambiar nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de vivir y enseñarnos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a relacionarnos con Dios en sus términos. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes tienen que vivir en paz, tienen que ser gobernados por la paz que viene de Cristo, es más que una frase bonita, es más que una frase de ánimo y mucho menos una frase humanista, positivista que nos dice qué bonito vivir en paz, ¿no? Porque de repente tenemos estas ideas, estoy corriendo por un campo con flores en una canasta y digo qué bonito, ¿no? Qué bonito es tener paz. No, la paz de Dios es mucho más profunda y comienza desde adentro, pero no es una paz que nosotros podemos producir, no es un estado de bienestar perfecto que viene dependiendo de las circunstancias externas. Solamente esta paz la puede producir Dios. Les decía entonces hasta aquí que cuando hablamos y encontramos el concepto de la paz de Dios, la paz de Cristo, nosotros podemos ver en dos sentidos. Por un lado está la paz con Dios. Nosotros para poder tener paz y que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones, nosotros en primer lugar necesitamos tener paz con Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué tiene que ver paz con Dios? Miren que estamos hablando de preposiciones diferentes que cambian por completo el sentido de la frase, el contenido del concepto, cuando dice necesitamos tener paz con Dios. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 5, Pablo escribió, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La primera necesidad de paz que nosotros tenemos es tener paz con Dios. Paz con Dios significa o implica estar reconciliados con Dios y Dios con nosotros y tener una relación personal. Los seres humanos, ningún ser humano puede producir o puede comprar o puede tener acceso a una paz con Dios, a estar bien con Dios por sus propios medios. Ni tú ni yo podemos producir obras, acciones, comportamientos, pensamientos, sentimientos que nos lleven a poder, algunas personas dicen, satisfacer a Dios de tal manera de que Él no esté enojado con nosotros o hacer algo para que Él nos escuche. Nosotros vemos y hemos estudiado la historia a lo largo de los siglos en los diferentes puntos del mundo, cómo a lo largo del tiempo la gente ha intentado tener paz con Dios, haciendo sacrificios de todo tipo, pagando penitencias de todo tipo, tratando de que su comportamiento sea tan perfecto o tan cuidado o tan santo, tratando así de ver si Dios se complace, si Dios no los castiga, si Dios hace algo por ellos. Esto pone la búsqueda de la paz en nuestros propios medios, en nuestros propios recursos. Deja de lado lo que la fe, lo que la Biblia llama la fe, la justificación por la fe, y por supuesto no toma en cuenta qué es lo que realmente pide Dios para que nosotros podamos tener paz con Él.
para que podamos estar reconciliados con Él. Y Pablo nos dice en esta carta a los Romanos, capítulo 8, el capítulo 5, verso 1, que nosotros tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados. Él vino a la cruz, Él murió y Él murió en nuestro lugar. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos delante de Dios merecíamos morir por causa de nuestros pecados, por causa de aquello que nos aleja de Dios. Pero Jesús vino a morir. Y una vez que Él muere y resucita, las personas tenemos acceso a ese sacrificio y decirle, Señor, yo te entrego mi vida, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Estoy aquí porque necesito el perdón de mis pecados y necesito estar bien contigo. Necesito estar bien con Dios de acuerdo a los términos de Dios, no a mis términos. Entonces ocurre el milagro, que es por gracia, es gratis. No tiene que ver con que nosotros lo merezcamos o no. Tiene que ver con que cuando nosotros creemos en Jesucristo, Dios nos justifica. Dios nos mira como personas justas, aunque no seamos perfectos. Por eso se llama gracia. Y cuando Dios nos mira y nos justifica, Él entonces establece con nosotros una relación de paz. Ahora nosotros podemos acercarnos a Él, porque ahora tenemos paz con Dios, porque ahora se ha cerrado esa brecha entre Dios y nosotros, esa brecha, esa separación que teníamos por causa de nuestros pecados, de nuestra condición pecaminosa, y ahora por medio de Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Él. Nos damos cuenta entonces que el concepto de tener paz con Dios tiene que ver con tener una relación personal con Jesucristo, y que al tener esa relación personal, Dios nos mira y mira el sacrificio de Jesús, y Él por la fe, Él ahora nos justifica, Él ahora nos hace justos, Él ahora nos dice, ahora tengo paz contigo. ¿Qué implica el tener paz con Dios? Implica que ahora somos hijos. Ahora tenemos una relación filial con Dios. Él nos habla, nos cuida, nos disciplina, nos provee como hijos. Nosotros podemos acercarnos a Él en total libertad, con nuestros defectos, con nuestros problemas de carácter, con esas tentaciones que nos cuesta vencer. Podemos acercarnos a Él y decirle, Señor, tú eres mi pastor, Señor, tú eres mi Padre, Señor, yo te necesito, yo necesito que tú me ayudes, que tú me sostengas, que tú me levantes. Podemos acercarnos a Él, escribió el autor del libro a los Hebreos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, o sea, a la presencia de Dios, para encontrar en Él ayuda y socorro oportuno. Entonces, esto es lo que posibilita tener paz con Dios. El acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Esto es lo que dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, no tiene que ver con los sacrificios que nosotros podamos hacer, no tiene que ver con las buenas obras que nosotros podamos hacer, con nuestro comportamiento, con la manera en cómo yo controlo mis pensamientos o mis emociones. O sea, no es algo que yo puedo producir, no es algo que tú puedas producir, es algo que solo puede establecer Dios como norma de vida, como forma de acercarnos a Él. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el paréntesis que hago es bastante obvio. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, tú necesitas hacerlo, necesitas entregarle tu vida y aceptarle como el Señor, como el Salvador de tu vida, el perdón de tus pecados, para que puedas tener paz con Dios, para que podamos entender el resto del concepto de que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Primero tenemos que solucionar el problema de tener paz con Dios, de entregarle nuestra vida a Él. Y en segundo lugar, si ya tú eres creyente, si eres un seguidor de Cristo, si ya eres miembro de la familia de Dios, si le has entregado tu corazón, tu vida, todo tu ser a Dios, entonces te toca
comprender, entender, asimilar, creer que tienes paz con Dios, que puedes acercarte a Él confiadamente, que Él ahora está cerca de ti, que está accesible a ti por medio de Jesucristo. ¿Por qué menciono esto? Porque hay personas que inclusive después de haber entregado su vida al Señor, me dicen, por favor, pastora, ora tú por mí, porque no estoy muy segura, no estoy muy seguro de que Dios me escuche a mí. Y se acercan con pastores, con personas, y dicen, tú pídele a Dios por mí, tú acércate a Dios. Una vez que nosotros tenemos una relación personal con Dios, nuestro único vínculo necesario para llegar a Dios es Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Él tiene una relación personal contigo y conmigo. No necesitamos tener intermediarios, pero para esto hay que creerlo. Hay que creerlo. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, entonces puedes acercarte a Él, porque Él te ha sellado para Él, porque ya le perteneces, porque ya tienes paz con Él. Entonces puedes acercarte tranquilamente, confiadamente y decirle, Señor, estas son mis necesidades, Señor, estos son mis problemas, o simplemente decirle, Señor, yo te amo. Señor, estoy agradecida contigo, porque tú eres bueno conmigo, porque tú eres fiel, porque eres misericordioso. Establecemos una relación diferente con Dios cuando entendemos que ya estamos en paz, que ya no hay nada que nos separe, porque la obra la hizo completa Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, este es el concepto, el primer concepto acerca de la paz, tener paz con Dios. ¿Cuál es el segundo concepto? Decíamos, Pablo dice que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que está hablando ya no solo de la paz con Dios, sino de la paz de Dios. Y esta es la paz. La paz es este estado de tranquilidad, de bienestar perfecto que decía nosotros no podemos producir, que nosotros no podemos gestionar, no podemos hacer que ocurra. Podemos nosotros sí tener algún tipo de manejo de nuestras emociones de acuerdo a si tomamos algunas medidas. Yo sé, hay personas que se sienten obviamente más tranquilos cuando van a dormir si verifican que todas las puertas están cerradas. Eso da un sentido de seguridad, ver que todas las luces están apagadas, que no hay aparatos conectados. Son comportamientos o son mecanismos que nosotros utilizamos para sentirnos seguros de alguna manera en nuestra vida diaria. Y eso es normal, eso es importante. Yo estoy hablando que la paz de Cristo, la paz de Dios, ya no la paz con Dios, la paz de Dios en nuestros corazones, en nuestro ser, produce un estado de bienestar que no depende de las circunstancias externas, que no depende de lo que nosotros podamos o no hacer, que no depende de lo que nosotros tengamos. La paz de Dios viene de Él. Dice Gálatas que es un fruto del Espíritu Santo, viene de Él, entra, Dios la deposita, así como su gracia, su fuerza, su gozo, en nuestro espíritu y está dentro de nosotros, está en nosotros. Y nosotros, al entender que la paz de Dios está en nosotros, debemos aprender a vivir conforme a esa paz. Por eso dice que la paz de Cristo gobierne, tenga autoridad, pero nosotros tenemos que ser conscientes de lo que significa esa autoridad, esa paz en nuestra vida. Y para eso quiero leer en Filipenses, en el capítulo 4, uno de los versos también muy conocidos del apóstol Pablo, cuando él habla acerca de la vida cristiana. Él dice en el Filipenses 4:4, dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por
todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Miren cómo describe entonces Pablo el vivir en paz, en la paz de Dios, el tener la paz de Dios en nuestros corazones. Él dice que la paz de Dios va más allá del entendimiento, supera el entendimiento. ¿Por qué supera el entendimiento? Porque nosotros no podemos explicar por qué en medio inclusive de la crisis más terrible, nuestras emociones no nos agobian, la angustia y la desesperación no nos acaba, sino que dentro de nosotros tenemos un estado de tranquilidad que supera nuestra capacidad de entender por qué me siento así. Ahora, no estoy negando que nosotros tengamos emociones, no estoy negando, por ejemplo, que nosotros podamos sentir tristeza. Y el sentir tristeza por un acontecimiento no niega la posibilidad y la realidad de la paz de Dios en nuestros corazones, porque esta paz, hay personas que dicen, no sé cómo puedes estar tan tranquila o tan tranquilo cuando está aconteciendo esta situación o cuando está pasando esto en tu vida. Escuchamos testimonios de cristianos alrededor del mundo que en medio de un pronóstico de muerte, con cáncer, con enfermedades, en medio de situaciones económicas muy críticas, y ellos testifican y uno los mira y uno ve que tienen paz, que están bien, que están tranquilos, y tienen sus momentos de tristeza, momentos de decir, ¿qué va a pasar conmigo? Pero la paz que sienten supera cualquier crisis o cualquier circunstancia que están viviendo. Por eso decía, la paz de Dios nosotros no la podemos producir, solamente la puede producir Dios, porque ese estado de bienestar supera nuestra capacidad de entender por qué nos sentimos así, por qué vivimos así. Dice que la paz de Dios no es como la paz del mundo. Esto lo dijo el Señor Jesús cuando antes de morir en la cruz, Él habla con sus discípulos y Él les dice, no tengan miedo, les dejo mi paz. No es la paz como la paz que da el mundo. La paz que da el mundo, otra vez, es la paz, el sentido de tranquilidad que nos puede proveer el entorno. Cualquier cosa que no sea Dios es temporal, está condicionada, es momentáneo. Tiene que ver con si tenemos nuestras necesidades satisfechas, sobre todo las externas. Si sentimos que tenemos control sobre las cosas, decimos, entonces estamos bien, estamos en paz. Pero una vez que se sacude nuestro mundo, una vez que se mueve nuestro sistema, que hay una crisis, que ocurre un problema, si nuestra paz no es la paz de Cristo, entonces vamos a tambalear, vamos a sentir el agobio que es más grande que nosotros. Vamos a depender de este carrusel de nuestras emociones que están pendientes de lo que sucede afuera para así determinar cómo yo me siento adentro. La paz de Dios, la paz de Cristo es opuesta al miedo, es opuesta a la ansiedad. Dice, por nada estén afanosos si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios. No tengas ansiedad. No te dejes derrumbar por los problemas, no te llenes de angustia. Más bien dice, precisamente porque tienes la paz de Dios en tu corazón, acércate a Dios, habla con Él, cuéntale, ora. Alégrate, dile Señor, tu gozo es mi fortaleza, mira, esta es mi necesidad, tengo esta situación, y la paz de Cristo gobernando en nuestro corazón precisamente permite que cuando se mueve nuestro mundo, cuando hay crisis, cuando hay circunstancias difíciles, nosotros podemos acercarnos a Él y seguir teniendo este estado que nosotros no podemos explicar porque viene de adentro, porque está dentro de nosotros, porque no depende de lo que está afuera, porque nosotros no lo podemos producir, sino que lo produce Dios en nosotros. Pablo dice en el texto, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fíjense que aquí nos encontramos entonces con la condición. ¿Cuál es la condición para poder
vivir, entender, caminar en la paz de Cristo, para que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Es que nosotros, la condición es que nosotros vivamos en Cristo Jesús. Es que nosotros no le demos la espalda a lo que dice Dios, a la relación con Dios. No podemos irnos a buscar la paz de Dios en otro lado. Si ya conocemos al Señor, debemos confiar en que Él guarda nuestro corazón, que Él guarda nuestra mente, pero a nosotros nos corresponde ocupar nuestra mente, ocupar nuestros pensamientos, gestionar nuestras emociones de tal manera que podamos vivir tranquilamente, que podamos vivir en la paz de Cristo. Uno de los textos que más me gustan en el Antiguo Testamento, uno de mis profetas favoritos es el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, en el capítulo 26, el verso 3, escribió lo siguiente: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Miren, es exactamente lo que Pablo luego refleja o describe en su carta a los filipenses que leíamos, cuando dice: la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Isaías lo dice de esta manera: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento, otra vez la mente, aquel cuya mente está enfocada en Dios. Entonces, un requisito para nosotros vivir en la paz de Dios, tener la paz de Dios, no importa qué circunstancia sea, es que aprendamos a someter nuestro pensamiento, nuestra mente, por eso dice gobierne, nuestras emociones al señorío de Jesús, a decirle: Señor, enséñame a pensar, enséñame a vivir, enséñame a no vivir angustiado, enséñame a no desear tener el control sobre todas las cosas, porque el profeta Jeremías escribió: engañoso es el corazón más que todas las cosas, queriendo decir con esto que nuestra propia manera de pensar, nuestras emociones nos pueden desviar de la verdad, nos pueden hacer pensar cosas que no son ciertas, nos pueden hacer desconfiar de Dios, nos pueden hacer pensar que Dios ya no está con nosotros, que se olvidó de sus promesas, que Él ya no tiene cuidado de nosotros, y comenzamos a dudar acerca de la bondad de Dios, de la provisión de Dios, y por supuesto que comenzamos a dudar del el tiempo perfecto que tiene Dios para hacer las cosas en nuestras vidas. Y esto tiene que ver, esto va sucediendo en la medida en que nosotros comenzamos a desenfocar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento de Dios, de lo que Él dice, de lo que enseña su palabra, de tener una relación con Él viva, constante, en nuestro diario vivir. Dice Pablo: mientras vivan en Cristo Jesús. Porque mientras vivimos en Cristo, nosotros tenemos acceso a Él, nuestra mente se enfoca en Él, podemos mirarlo a Él, podemos entender la dirección del Espíritu Santo en su palabra. Por eso dice el profeta: tú guardarás en completa. Otra vez, cuando habla de paz, completa paz, tiene que ver con integridad, la integridad de todo nuestro ser. Estamos completos. Tiene que ver con un estado de bienestar perfecto que no podemos producir nosotros. Por eso dice Isaías: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento, cuya mente en ti persevera, en ti se mantiene. Y nosotros entonces estamos llamados a enfocar nuestra mente en Dios, a poner nuestra mirada en Jesucristo, a buscar la dirección, la guía del Espíritu Santo, y así, viviendo de esta manera, nosotros podremos disfrutar cada día de la paz de Dios en nuestros corazones, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, más allá de las crisis, más allá de los eventos que nos rodean, de las situaciones económicas, de la incertidumbre del futuro. Nosotros podemos caminar en paz. En primer lugar, porque tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y en segundo lugar, precisamente por estar reconciliados con Dios, ahora la paz de Dios, la paz de Cristo
está en nuestros corazones, está en nuestro interior, y esa paz sobrepasa todo lo que nosotros podemos entender, comprender, porque permanece en el tiempo, permanece en la circunstancia y hace que en nuestras vidas, más allá de lo que esté sucediendo, nosotros podemos vivir confiadamente. Podemos vivir confiados en el Señor. Y dice Pablo en Filipenses, vivan así entre tanto vuelve Cristo, porque Cristo viene pronto. Y esa es la esperanza nuestra. Nosotros vamos a poder soportar, tolerar, vivir una vida confiada aquí a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las tristezas, porque nuestra esperanza está puesta en que el Señor también va a regresar. Entonces, ¿cuál es nuestra oración de hoy? Necesitamos tener paz. Señor, necesitamos tener paz. Necesitamos tener paz contigo y necesitamos tener la paz de Dios en nuestros corazones, la paz de Cristo gobernando en nuestros corazones. Quiero terminar haciendo una oración en la que nosotros podamos decirle al Señor, en primer lugar, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, puedas decirle, Señor, yo necesito estar reconciliado contigo. Yo necesito estar en paz contigo para poder experimentar la paz de Dios en mi corazón, para que no me muevan las circunstancias, para que no me definan mis emociones, para que no se tambalee mi mundo cada vez que hay un problema afuera y para que yo no sienta la necesidad de tener el control de todas las cosas para decir esto me da seguridad, esto me hace sentirme bien, entendiendo que la paz que nosotros podemos producir, que el mundo puede producir, es efímera, es temporal, es circunstancial, está condicionada a los eventos, a los acontecimientos, pero la paz de Cristo es permanente, es fija, no se mueve, es perfecta y produce en nosotros un estado de integridad, un estado de estar completos en medio de cualquier circunstancia, porque la paz viene de Él. Señor, te damos gracias en esta hora, porque podemos encontrar en tu palabra esta seguridad, que la paz viene de ti, que podemos tener paz contigo, que nosotros estamos llamados a tener una relación contigo diaria, constante, perseverante, de mantener nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones enfocadas en ti. Ayúdanos, Dios. Necesitamos de tu paz. Necesitamos que en nuestra vida, en nuestra relación contigo, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con los demás, nuestras reacciones o nuestras acciones en medio de las situaciones que vivimos como familia, como nación, como personas que estamos en una comunidad, necesitamos tener paz. Necesitamos que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón. Por eso hoy te pedimos, enséñanos a vivir de esta manera. Capacítanos, que podamos entender que tu gracia está en nosotros y que tu gracia en nosotros nos capacita, nos posibilita poder vivir en tu paz, tener paz contigo. Señor, ayúdanos, porque necesitamos tu paz y te damos gracias porque tú has provisto esta paz, no como la paz que da el mundo, sino una paz perfecta, que no depende de las circunstancias, porque viene directamente de ti. Así oramos en el nombre de Jesús. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden, soy la pastora Erika del CCI Panamá. Comuníquese con nosotros. Estamos para predicar la palabra del Señor y estamos para orar por ustedes si así lo necesitan. Que el Señor les bendiga.